Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde quiera que nos saluden. Saludos desde México en Química con Q, en colaboración con Eric Química y Daniel Química. Bien, en este capítulo vamos a ver la parte 4 de el curso para el ingreso al nivel medio superior. En esta parte, pues vamos a ver lo que es el cálculo de concentraciones. En este cálculo de concentraciones, nosotros vamos a empezar con el cálculo de masa-masa. Aquí vamos a escribir cálculo de masa-masa. ¿Sale? Masa, porcentaje masa-masa. Entonces aquí tenemos porcentaje masa-masa. Entonces, bien, vamos a comenzar. Entonces, el porcentaje masa-masa se calcula del siguiente modo. Se calcula es igual a la masa del soluto que se va a dividir entre la masa de la disolución. A este cociente se le va a multiplicar por el 100%. Tenemos que saber algunas cosas, como que la masa de la disolución se calcula mediante la suma de la masa del soluto más la masa del disolvente. Entonces, también tenemos que considerar que las unidades deben ser homogéneas, es decir, que si arriba tengo kilogramos, abajo también tengo que tener kilogramos. Y si arriba tengo gramos, abajo también tengo que tener gramos. Vamos a recordar esta regla matemática de la forma A entre B, donde el numerador, que es esta A, siempre va dentro de esta casita que utilizamos para dividir. Entre tanto que el denominador siempre va aquí, en esta posición, es decir, afuera. Muchas veces los estudiantes suelen decir, es que adentro va el número más grande. Eso es una gran mentira porque adentro siempre va el numerador, sin importar si es más grande o más pequeño. Bien, aquí tenemos un caso uno en el cual se menciona la cantidad del soluto y disolvente, es decir, en este tipo de ejercicios, la redacción del problema nos menciona la cantidad del soluto y del disolvente, recordando que el soluto es aquel que se encuentra en menor proporción, mientras que el disolvente es aquel que se encuentra en mayor proporción. Recuerda que puedes pausar el video para tomar tus notas y lo puedes regresar cuantas veces quieras. Entonces, aquí tenemos que se prepara una mezcla que contiene 30 gramos de zinc con 65 gramos de cobre. Para una aleación, nos pregunta cuál es el porcentaje de la disolución. Bien, el porcentaje de la disolución se calcula del siguiente modo. Aquí tenemos porcentaje masa-masa va a ser igual a la cantidad del soluto que nos dice aquí nuestra regla, que en este caso son 30 gramos. ¿Por qué? Porque es que es el que se encuentra en menor proporción. Ahora bien, como ya ubiqué a mi soluto y a mi disolvente, pues en la parte del denominador escribo 30 gramos más 65, ya que la masa de la disolución es la suma de la masa del soluto más la masa del disolvente, es decir, 30 gramos más 65 gramos, obteniendo 95 gramos en total. Entonces, aquí tengo la división de 30 gramos entre 95. Esta división me arroja el valor de 0.3157, al cual lo tengo que multiplicar por este 100%. Si no recordamos esta parte de las divisiones hechas a mano, recordemos que, por ejemplo, aquí el 95 no cabe en el 30, por lo cual en este caso tenemos que agregar puntos decimal y este cero aquí. Entonces, aprovechando esta división que ya está resuelta, tenemos que 95 cabe aproximadamente 3 veces en el 300. Entonces, como cabe aproximadamente 3 veces en el 300, procedemos a multiplicar. 5 por 3 es igual a 15 y para alcanzar 20 necesitamos 5 unidades, que son las que acabo de escribir aquí. Como llevo 2 unidades, sería 9 por 3 son 27 y 2 son 29. Para 30 falta una unidad. Entonces, al ser carente esto, pues tengo que agregar otro cero aquí y ese mismo cero lo tengo que bajar acá. Solamente que este cerito está un poco feo, entonces vamos a modificarlo. Vamos a borrarlo aquí, que se vea un poquito mejor, y vamos a escribirlo. Entonces, bien, continuando con esta explicación, tenemos que, en este caso, pues este cero se baja en esta posición de aquí, y tenemos la cantidad de 150, donde 95 cabe aproximadamente pues, una vez en el 150.
Entonces multiplico 5 por una, 5 para 10 faltan 5 unidades y ya arrastro una. Y 9 por una, 9 y una que llevábamos son 10. Para alcanzar este 15 me faltan 5 unidades. Con lo cual aquí procedo a agregar otro cero y otro cero para tener 550. Este 95 cabrá aproximadamente 5 veces. Sin embargo, hasta ahí detendremos este cálculo, sabiendo que esto puede dar un valor de 0.3157. Sabemos que este punto decimal se recorre dos lugares, ya que aquí tenemos un 100, el cual también tiene dos ceros. Se recorre dos lugares porque esto tiene dos ceros, obteniendo por resultado 31.57 como resultado final del porcentaje masa-masa. Ese es el porcentaje masa-masa de esta mezcla que contiene 30 gramos de zinc y 65 gramos de cobre. Bien, otro caso aquí para explicar el caso uno es lo mismo. Nos menciona a la masa del zinc y la masa del cobre, uno como soluto y el otro como disolvente. El soluto en menor proporción y el disolvente en mayor proporción. Este ejercicio ya está establecido. Aquí tú puedes practicar tu división a mano porque recuerda que el examen no se deja sacar calculadora, tomando las notas que tomamos en el caso anterior. Entonces, con este ejercicio tú puedes practicar. Muy bien. Entonces, en la siguiente caso, este caso 2, quiero que te des cuenta de algo, que en el problema no se menciona por separado el soluto y ni el disolvente, sino que se menciona la masa total de la disolución. Y bueno, aquí solamente de manera aislada el soluto, es decir, por ejemplo, en una mezcla de harina para hotcakes tenemos 400 gramos. Es decir, estos 400 gramos me está diciendo la masa total de toda esa mezcla. Es decir, que contiene al soluto, pero también contiene al disolvente. Como te puedes imaginar. Entonces, bien, al considerar que esta masa de 450 gramos ya contiene al soluto y al disolvente, me dice que están contenidos en el 0.035 kilogramos de azúcar. Por lo cual, para saber esto cuánto vale en gramos, tengo que hacer una transformación por factores unitarios de conversión. Te recomiendo que manejes estos datos en gramos, puesto que es más fácil. Bueno, eso para mí. Quizás a ti te gusten más los números más pequeños, pero bueno. Sabemos que en esta igualdad de un kilogramo es igual a 1000 gramos. Esto mismo se puede expresar, como aquí lo menciono, en una razón matemática. Es decir, un kilogramo, mediante una razón matemática, se lee. Un kilogramo corresponde a 1000 gramos o 1000 gramos corresponden a un kilogramo. Si tú escribes aquí la proporción que deseas convertir, te recomiendo que aquí escribas un factor que te permita eliminar unidades, es decir, kilogramo y kilogramo. En este caso, se utiliza ese factor unitario, ya que al multiplicar y al dividir, kilogramo y kilogramo se van a eliminar, quedando aquí gramos. Entonces, si yo multiplico 0.035 por 1000, recuerda que aquí hay tres ceros, recorro el punto uno, 2, 3 lugares, quedándome 35. Y cualquier número dividido entre uno, pues es el mismo. Entonces, tengo 35 gramos. Asumo que al tener 450, pues esta es la masa total de mi disolución. Y 35 gramos, pues adivina, esto es el soluto. Entonces, bien, entendido esto, eh, procedemos a hacer nuestra operación. Como te darás cuenta en esta parte de aquí, ya no hago la suma, sino que tomo toda la masa, porque toda esta masa es la masa de mi disolución. Hago mi división, hago mi división obteniendo este valor que está aquí, 0.0777. Aquí en la división tengo 35, que era lo que originalmente yo tenía, dividido entre 450. Entonces, aquí, al no caber 450 entre 350, tengo que dibujar aquí un cero, pero eso no me es suficiente, por lo cual tengo que dibujar otro cero aquí. Entonces, asumo que 450 sí cabe en 3500, pero cabe aproximadamente 7 veces. Con lo cual, multiplico 0 por 7, esto es 0, para 0 pues no falta nada. Y luego multiplico 5 por 7, que son 35. Y para 35, bueno, para alcanzar las 40 unidades necesito 5. Una vez que tengo 40,
sería que llevo yo 4 unidades cargadas y sería 4 por 7 son 28 y 4 unidades que llevo son 32. Para alcanzar este 35 necesito 3 unidades más. Entonces aquí necesito otro cero que también se debe dibujar aquí y se baja. Esto es 3500 y como puedes ver te va a dar una serie infinita de 7. Entonces, este resultado va a ser 0.0777, que al multiplicarse por 100, el punto se recorre una, dos unidades, porque hay dos ceros. Entonces, aquí se recorre una, dos unidades, quedándome el resultado que tengo aquí. Es decir, el porcentaje masa-masa de esta disolución es, bueno, de esta mezcla es de 7.77% en porcentaje masa-masa. Este es otro ejemplo del caso 2, donde me dice, en una mezcla de pan hay contenidos 45 gramos de azúcar y 360 gramos de harina. Entonces, este ejercicio lo puedes practicar tú realizando tus operaciones en este espacio. Bien, para el porcentaje volumen, tienes que saber que también hay que tener unidades homogéneas, es decir, aquí mililitro con mililitro en la parte de arriba y en la parte de abajo, si es que es el caso. Pero si arriba tienes litros, abajo tienes que tener también litros. Y si arriba tienes centímetro cúbico, abajo centímetro cúbico. Y si tienes metro cúbico, abajo también debes de tener metro cúbico. En el caso uno se parece mucho al caso uno del masa a masa. Sin embargo, aquí lo haremos con volumen. En el caso uno sí se menciona el volumen del soluto y el volumen del disolvente. Ejemplo, se realiza una mezcla de 45 mililitros de éter con 0.760 litros de alcohol y nos preguntan cuál es el porcentaje de la disolución. Recuerda que le puedes poner pausa al video para poder tomar notas. Entonces escribimos aquí la parte minoritaria, que es el soluto, es decir, 45 mililitros porque es la menor cantidad. Aquí el disolvente y aquí el soluto se van a sumar como lo estoy señalando al multiplicarse por 100. Entonces esto nos queda 45 entre 805 mililitros. Este cociente nos arroja el valor de 0.056. Recuerda que aquí están las operaciones que tenemos que realizar y las pongo a mano porque recuerda que en este examen no se permite el uso de calculadora. Entonces, aquí dispensarás, voy a corregir esta parte, es 6. Ajá. Bien. Como aquí tenemos nosotros 0.056 recorre el punto 1, 2 lugares, porque aquí hay 1, 2 ceros, quedándonos como resultado 5.6% en porcentaje volumen. Recuerda hacer observación en estas notas, donde se calcula el volumen de disolución y también el volumen del soluto y el volumen del disolvente, para que recuerdes quién es quién. Y aquí se hace, y se lleva a cabo esa división. Aquí tenemos inicialmente 45 entre 805. Entonces, al no caber 805 en 45, pues tenemos que agregarle un cero. Pero aún así, esto no es suficiente. Por lo cual, tengo que agregar otro cero aquí para que sean 4500 y esto sí quepa en 805. Esto cabe 805 aproximadamente 5 veces. Entonces aquí tú tomas en cuenta que 5 por 5 son 25. Para 30 faltan 5 y llevas 3. Aquí con lo cual vamos a corregir un poquito esta parte, vamos a desarrollarla de nuevo. Y bueno, aquí, bueno, volvemos a lo mismo. 5 por 5, 25. Para 30 faltan 5. Llevas 3 unidades. 0 por 5 es 0 y 3 que llevabas son 3. Pero para llegar a 10 necesitas 7 unidades. Llevas una unidad extra. Y 5 por 8 son 40 y una que llevábamos son 41. Para 45 nos faltan 4 unidades. Aproximadamente el 805 cabe 6 veces aquí. Aproximadamente. Y bueno, estas anotaciones son importantes que tú las lleves a cabo porque recuerda que vas a hacer un examen en el cual no se requiere calculadora. Entonces, esto puedes practicarlo en casa. Y aquí tenemos también el caso de los factores unitarios, en este caso, convirtiendo un litro a 1000 mililitros. Bueno, sabemos que esta equivalencia es de un litro a 1000 mililitros. Es decir, un litro, mediante una razón matemática, equivale a 1000 mililitros. O podemos decir que 1000 mililitros corresponden a un litro. Nuevamente, como está ejemplificado aquí,
escribo la cantidad problema, 0.700 litros, y escribo este factor unitario, ya que como te mencioné anteriormente, este nos permite eliminar litro con litro, ya que el litro debe de estar colocado en esta parte de abajo, ya que este cociente lo que está llevando a cabo es una división. Entonces, al multiplicar y dividir litro, el litro se va a cancelar, quedándome solamente mililitros, que es la unidad que yo quiero. Si yo multiplico 0.760 por 1000, obtendré un valor de 760, pero 760 entre 1 obtendré como valor, pues esto mismo, 760. Recuerda que un número dividido entre 1 es el mismo. Y bueno, esto para el porcentaje volumen-volumen. Y aquí tenemos un caso del caso 2, donde menciona el volumen del soluto y el volumen total de la mezcla, es decir, el volumen de toda la disolución. Ajá. Entonces, aquí tomé esas notas y las coloqué en esta parte de abajo. Con lo cual, esta suma ya no la debes de hacer, porque no estás considerando al soluto ni al disolvente por separado, sino que todo eso, todos estos 35 mililitros de alcohol están contenidos en estos 360 mililitros de agua. Esto ya está considerado aquí. Cuando sea este caso en el cual te menciona la masa, o digo, la masa o el volumen total de esa mezcla, ya no hace sumas. Es por eso que estos siempre van a tener dos casos. Es por eso que pongas atención en la lectura del problema. Es decir, pues realices una lectura de comprensión. Y por eso es importante, yo te recomiendo que tomes un curso de comprensión de lectura en cualquier escuela que sea de tu acceso o en YouTube buscar algún curso. Entonces, bueno, nos preguntan, en una disolución de salmuera de 360 mililitros hay contenidos 35 mililitros de alcohol. Es decir, esto ya está aquí. Y nos pregunta, ¿cuál es el porcentaje de la disolución? Ah, pues tengo el soluto, que es esto, y la masa total de la disolución es 360 mililitros. Como sabes, aquí ya no te menciona el disolvente ni al soluto por aparte, entonces tomo en cuenta todo esto. Se hace esta división, la cual me da el valor de 0.097, se multiplica por el 100% y obtenemos que el porcentaje volumen-volumen de esta disolución es 9.7%. Después, los últimos cálculos son las partes por millón. Estas partes por millón se pueden calcular como miligramo por kilogramo o microgramo entre gramo y miligramo entre litro y microgramo por mililitro. De esta única manera es que se puede hacer este cálculo. Para este caso vamos a usar miligramo entre litro. Dice, el límite de plomo en agua municipal es de 150 partes por millón. Si se toma una muestra de 200 mililitros, si se toma una muestra de 200 mililitros y en ella se encontraron 3 gramos de, digo, 30 gramos de plomo, vamos a corregirlo aquí. Nos preguntan, ¿se cumplirá esta agua la norma para el consumo humano? Como podemos ver aquí, 30 entre 0.2, esto nos va a llevar a 150 partes por millón. Pero ¿cómo realicé esta división? Como tú puedes ver, aquí tenemos estos números con punto decimal. Cuando esto te suceda, al punto decimal o a este número que tiene punto decimal, le recorres el punto de tal manera que se vuelva un número entero. Aquí lo tuve que recorrer un lugar. Entonces, aquí al recorrerlo un lugar, este punto queda aquí, en esta parte de abajo. Entonces, esto se transforma en 2. Pero si aquí adentro yo recorrí el punto un lugar, entonces, aquí a este 30 le tengo que hacer lo mismo. Tengo que recorrer el punto un lugar. Entonces, automáticamente este se convierte en 2, mientras que este se convierte perdón, originalmente, bueno, esto va a ser 300. Vamos a poner aquí, nos falta un poquito, un numerito. Y bueno, vamos a escribirlo. 300, bueno, 2 por 1 son 2. Para 3, pues falta una unidad. Y luego tenemos nosotros aquí, bien. Tenemos 2 por 1, 2, para 3 nos falta una unidad, y luego este 0 se baja y se convierte en 10, sería 2 por 5, 10, para 10, 0, este mismo 0 se baja aquí y se sube acá, ya que ya no hay más opciones, entonces el valor va a ser 150. De esa manera es como nosotros
podemos llevar a cabo bueno, este valor. Ajá, bueno, aquí corrijo, este 30 se recorre el punto, se vuelve 300, este punto 2 se recorre el punto y se vuelve 2. Y bueno, tenemos la división de 30 entre 2, lo cual aquí ya resolvimos, agregamos los ceros necesarios para obtener el valor correcto. Entonces aquí es como obtenemos pues nuestras 150 partes por millón. Bueno, espero que te haya gustado el video, regálanos un like y bueno, síguenos en Facebook como Química con Q y saludos, que estés muy bien.